Grabar. Bueno, por ahora lo que vamos a hacer es obviarnos la parte del encuadre y les mostré un poco la plataforma gracias a la compañera que nos avisó que no estaba grabando. Eh, pero bueno, pasando el encuadre y concluyendo hoy la unidad número 2 de autoconciencia emocional, vamos a jugar. Necesito que miren a su alrededor, ¿sí? Observen donde sea que estén. Puede ser el trabajo, eh, la casa, el bondi, donde sea, ¿sí? Quiero que observen y elijan un objeto cercano. Cualquier cosa, elíjanlo. Si lo pueden tomar, mejor. Sí, si no es algo que puedan tomar, no le anden sacando cosas que no sean de ustedes, pidan permiso. Fíjense lo que sea que tengan a mano. Lo que sea que tengan a mano. ¿Sí? Perfecto. Ahora, teniendo ese objeto en mano, van a pensar en una emoción. Ahora yo les voy a poner la lista de emociones. Van a pensar en una emoción. Elijo el objeto. Teniendo ese objeto, no sé, tengo este objeto en la mano, pienso en una emoción, ¿sí? Supongamos que tengo mate y supongamos que elijo alegría. Ahora, como último paso, van a elegir un protagonista. Piensen en un protagonista, piensen en un personaje, cualquier característica que tenga ese personaje, el que ustedes quieran. Y van a escribir una historia breve, ¿sí? De este personaje sintiendo esa emoción donde este objeto esté involucrado. ¿Cómo es una historia? Introducción, nudo, desenlace. Vamos de vuelta. Elijan un objeto, piensen en una emoción de las que están aquí, ¿sí? Elijan alguna de esas, diseñen un personaje, piensen o sueñen en un personaje que esté vinculado a este objeto y esta emoción y escriban una historia donde ese personaje experimente esa emoción y el objeto está involucrado en la historia, ¿sí? Tenemos 5 minutos para esta actividad. Inventen el personaje, cualquier personaje.
Perfecto. Estamos en tiempo. Les pregunto, ¿cómo se sintieron? Manitos digitales. Recuerden que en la parte de abajo de reacciones pueden poner levantar la mano para poder compartir. Es importante que hagan el de manitos digitales para que me vayan contando su experiencia. Iván, ahí te doy la palabra. Hola, buen día a todos. Para mí me pareció interesante pensar un personaje y en base al objeto que tenía, yo justo estoy acá en casa acomodando algunas cosas y Ujú, tenía una pelota de fútbol. Y ujú, entonces, bueno, al principio me vino la final del mundo, que bueno, fue hace poco. Y ujú. bueno, después pensé en cambiarle el nombre del personaje más conocido. Y bueno, pero es interesante que a través de un objeto te viene una idea y tienes que pensar y que ese objeto te lleve a ciertas emociones. Qué loco, ¿viste? Es como, sí, eso puede pasar y sí, pasa. Gracias, gracias Iván por ese aporte. ¿Alguien más? Bueno, aquí Violeta, ahí te doy la palabra. Hola, profe, ¿Listo? buen día. ¿Cómo estás, Violeta? Buen día Buen a día. todos. Bien, bien, bien. Eh, y creo que en estos horarios es cuando uno se siente, yo también estoy en casa tranquila, mi niña en la escuela, y es como que Ujú, uno se siente más centrada en uno mismo, ¿no? En ujú. mi caso lo que escribí es algo sobre mí, Sí. y sin pensarlo, porque a veces uno, como que está, o sea, se levanta y ya empieza a preocuparse por otras cosas ajenas a uno mismo, terceras personas o terceras actividades que tiene que hacer. Y es como que para mí fue un momento donde solo pienso, o sea, pensé en mí y me centré en mí, en mis emociones o en lo que voy pensando. Más que todo, como elegí la lapicera, la tenía en mano, siempre tengo una lapicera en mano, elegí Esperanza y elegí Elle como Ujú, el nombre del personaje. Y, y creo que uno se va escribiendo, ¿no? Si bien uno puede estar malo o bien, en mi caso yo en estos últimos tiempos estuve tratando de manejar mis emociones en todo sentido, de manejarme yo como persona y cómo reacciono ante cada día, ¿no? Entonces, ujú. ahora la esperanza para mí es algo que trato de tenerla presente en todos. Así que este, fue lindo escribir y a la vez esa esperanza que le elegí en el principio, se fue como potenciando al último, en donde fue el desenlace, se potenció, digamos, esa emoción. Excelente, excelente, Violeta. Dijiste algo muy importante. Las primeras horas del día, dependiendo de la higiene de sueño, o sea, cuántas horas durmieron, las Ujú, primeras horas del día son las más importantes. Muchas veces, si vos tenés muchas cosas para hacer, sobre todo si tenés muchas cosas para utilizar, eh, procesos cognitivos, o sea, pensar, escribir, reflexionar, claro. estudiar, lo que fuese, háganlo a las primeras horas del día.
no a las Sí, últimas horas del día, sí, por sí. dos cosas. Primero, porque tenemos mayor disponibilidad Enfoque. orgánica, hay más enfoque, con lo que también hay mayor consolidación. Otra Ujú, posibilidad, que en algunos casos, no en todos, por supuesto, pero si tenés peques y tenés que cuidarlo por ahí, listo, lo dejás en el colegio. Si tenés tiempo, es un tiempo para nosotros. Si estás claro, trabajando y no tenés ese tiempo, bueno, está bien. Solamente la recomendación de que las primeras horas del día son las más fructíferas, las primeras 4 horas del día. Sumándole un poquitito, siempre está bueno tener en cuenta dos cosas: levantarse e hidratarse. Tomemos agua, sí, durante la noche nos deshidratamos, entonces nos levantamos a hidratarnos. Desayunar lo más adecuadamente posible, correspondiente a cada cuerpo y a cada persona, teniendo en cuenta que vamos a necesitar energía, porque esas cositas es como preparar la experiencia del día. Y escribir, sentarnos a escribir, es un muy buen ejercicio, porque te permite centrar tu atención en algo concreto. Gracias, Viole, gracias por tu aporte. Y qué bueno esto de animarse a ir aprendiendo y a Y escribir, ponerlo en práctica. y escribir en hoja es para mí más lindo porque al otro día te vas y te encontrás con esa hoja y que dijiste, a ver qué escribí y te das cuenta de que A nivel se cognitivo y me olvidó, ¿no? neurológico es mucho más útil la escritura a mano que la digital. No quiere decir que una sea mejor o peor, pero la escritura a mano eh, es como, es como un ejercicio más fructífero en términos de desarrollo cognitivo, si se quiere. Gracias, Viole. La última persona, Ujú. Pau. Hola, ¿Cómo estás, ¿se Pau? me Buen día. escucha? Sí, se te Buen escucha. día. Buen día, buen día. Em, bueno, yo la verdad elegí un objeto que por empezar es raro, para mí nunca lo había visto, está muy bueno. Ujú. Me lo regaló mi yerno, que me súper sorprendió que mi yerno me haga un regalo. Em, El mapa no es el Está muy territorio. bueno. Sí. Bueno, tiene para cargar el celular, y para escuchar música, reproducir. De hecho, que a veces escucho las clases con esto, así que está muy bueno. Entonces me generó esa emoción de la sorpresa, por empezar, la sorpresa de recibir un regalo que generalmente no recibo regalos. Ujú. Y segundo, que sea de mi yerno. Y bueno, y en base a eso también generé el cuentito, digamos, la historia. ¿Y cómo Que te bueno, sentiste cuando lo escribiste? y sí me generó ese sentimiento de sorpresa de nuevo. Empecé a sentir la sorpresa, eh, el, el sentirte querida por alguien o por un desconocido prácticamente. Bueno, en el personaje es un desconocido, ¿no? Por supuesto. Sí, 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 sí. eh, y que muchas veces nosotros esperamos de nuestra gente próxima, nuestra familia o nuestros amigos, esperamos algo y quizás no lo recibimos, pero viene alguien, un desconocido, y te brinda por ahí más amor que alguien del que vos estás esperando. Entonces, esas emociones sentir. Perfecto. Yo creo que estás dando pie a algo muy importante que vamos a ver hoy día y te agradezco. Gracias a todas y a todos quienes han levantado la manito. Vuelvo a decir esto, esto hace creo también al aprendizaje. Gracias, Pau, por tu aporte, a poder De nada. compartir lo que nos va pasando. La clase pasada vimos algo sobre autoconciencia emocional. ¿Se acuerdan? Planteamos si esto es posible, si es un mito, si de verdad podemos tener autoconciencia. Pasamos a definir dentro de lo que era la noción de inteligencia emocional de Goleman una partecita que era reconocer, ¿sí? Porque por sobre todo la conciencia, como un proceso psíquico, ¿sí? Es bastante compleja y útil, ambas. Y acá Goleman la plantea como una de las 5 competencias en donde se evidencia la inteligencia emocional. Y habíamos recurrido a la definición de Daniel Dennett,
de qué es la conciencia. Es un conjunto de procesos mentales que nos permiten tener experiencias subjetivas, reflexionar sobre ellas y tomar decisiones basadas en esas reflexiones. Básicamente, ¿qué nos permite la conciencia? Pum, pongo pausa, veo todo el tiempo en velocidad congelada y puedo estar ahí y percibir con claridad, conectado, lo que está sucediendo y lo que me está sucediendo. La autoconciencia emocional no solamente es saber que tenemos emociones, que de por sí es un montón. Le sorprendería la cantidad de... si la inteligencia emocional... A ver, si por ejemplo consideramos el analfabetismo como una problemática, ¿sí? El analfabetismo es una problemática social, problemática que tratamos de resolver a través de la educación y algunos programas que abordan esta problemática. ¿Por qué? Porque decimos una persona que vive en sociedad debería manejar esta tecnología que es el idioma, el lenguaje, la lengua escrita, ¿sí? Para poder leer, escribir y funcionar en sociedad. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿y qué pasa con el analfabetismo emocional? ¿De qué estás hablando? Bueno, estoy hablando de que sí, tenemos emociones, sí, podemos decir que sentimos, pero no sabemos qué nos pasa. Por eso esto de la autoconciencia emocional también requiere cierto grado de desarrollo de capacidades para identificar y nombrar algunas emociones. Que eso que me pasa tiene un nombre. Y que no solo tiene un nombre, sino que tiene una razón de ser. Y que si yo soy cada vez más consciente y puedo que reconocer lo que me está pasando, que les va a suceder seguramente en una multitud. Por ejemplo, en Salta acaba de suceder la procesión del milagro, ¿sí? Una experiencia de que convoca personas a multitudes. Algunas personas tienen la capacidad de, en medio de esa multitud de seres humanos, mira, ese que está allá es Jorge. ¿Y cómo sabe? No, porque yo lo veo de atrás y ya lo reconozco. ¿Cómo hiciste para reconocer en un mar de personas a alguien viéndolo de atrás? Porque descubro patrones, descubro detalles, puedo percibir algunas cositas que me dicen, bueno, tú, tal persona es Jorge, por ejemplo. Entonces estamos hablando de una habilidad de poder, entre muchos datos, información y detalles, reconocer algo. Habíamos hablado entonces de que hay que prestarle atención a nuestros procesos mentales, a nuestra experiencia subjetiva. Quiere decir, tenemos procesos mentales, no es tan simple como parece. La vida no es tan simple como queremos que sea, pero tampoco es difícil. ¿Mm? No es tan simple, pero tampoco es difícil. Cuando yo me refiero a simples, que no todo es blanco y negro, no todo es bueno es malo, hay matices. Y esos matices requieren que nosotros pensemos de una forma un poco más amplia, que hagamos zoom. No sé si les pasó que ahora por ahí agarran alguna cosa y sin querer hacen el zoom o el scrolling. Bueno, ya estamos modificando hasta cómo nos manejamos con el entorno. A veces agarras un libro y decís, che, uy, no, es cierto, esto no hace zoom. Eh, esto de poder ampliar, ahora veo con más detalle. Y saber que cada persona vive algo y que eso que nos pasa y vivimos incide en cómo decidimos. La decisión es la consecuencia de un proceso, ¿sí? Un proceso que tiene su forma, su estructura. Usualmente tomamos decisiones con información y con cierta fórmula que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida para decidir. Por ejemplo, hay personas que deciden de manera más proactiva. Hay personas que deciden de manera más reactiva. Hay personas que toman decisiones basándose en un criterio interno y personal. Hay personas que toman decisiones basándose en un criterio externo. Y así nosotros vamos por la vida viviendo, tomando decisiones
atravesando procesos mentales, construyendo una experiencia subjetiva. Si yo tengo conciencia, quiere decir, primero, sé que me pasan cosas. Segundo, tengo la opción de conocer cómo me pasan esas cosas a mí. Y tercero, ponerle un nombre, para que cuando esas cosas pasen, no me, no me pasen en la medida en que, ay, no sé qué me pasó. No, pasó algo que vos transitaste desde un lugar particular. Por eso sucede que, por ejemplo, en dos hermanos mellizos, incluso gemelos, la misma experiencia tienen representaciones totalmente distintas. Y si hay alguien en sala que tenga mellizos o mellizas, me va a poder corroborar de que porque sean mellizos o mellizas, no hay, no tienen por qué vivir las mismas cosas. No sé si me explico con esto. Em, entonces, al final de cuentas, yo corroboro, profe. Ahí está, perfecto, gracias, Mercedes. Tengo hermanas mellizas y nada que ver. ¿Ven? Entonces, frente a la misma experiencia, incluso personas que son gemelos, viven diferente. Y eso es lo... A ver, todo esto son modelos de entender, o modelos que nos permiten entender la experiencia humana. Pueden estar o no de acuerdo, pueden tener otras perspectivas, pueden construir otra narrativa. ¿Sí? Esto no es, yo no estoy escribiendo, no les estoy compartiendo algo que está escrito en piedra. Esto es lo que hoy se conoce y se difunde y se promueve desde lo que hoy podemos entender de nuestro mundo emocional, subjetivo, intangible. ¿Sí? ¿Se acuerdan esta diferencia entre creencia y hecho, modelos mentales? Bueno, todo lo que hablamos en este curso es una forma de abordar la realidad subjetiva. La realidad subjetiva, aunque parezca una contradicción, cada persona vive subjetivamente pero con total convicción lo que vive, pero bueno, es distinto. Entonces, esa flexibilidad que nos puede permitir pensar de que no todo es como yo pienso, nos va a dar más opciones. Para eso la autoconciencia se tiene que transformar en un ejercicio voluntario de conciencia. No solamente es darme cuenta que me pasa algo, sino que lo hago a voluntad. Volvemos a recordar cuáles son los tres componentes claves de las emociones. Tiene un componente fisiológico, cognitivo y conductual. Fisiológico, las emociones no son sin el cuerpo, son a través del cuerpo, son en el cuerpo. Tienen un origen evolutivo. La primera emoción, ¿cuál fue la primera emoción que experimentó un ser humano? Tiren en el chat, ¿cuál creen que fue la primera emoción que experimentó un ser humano? Dicen que la primera emoción y la más consolidada de todas fue el miedo. Fue el miedo. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que el miedo? Es de las emociones las más viejas que tenemos arraigadas. Para sobrevivir, exactamente. Porque el dolor es más que una emoción, el dolor es una sensación. Y el dolor es una sensación. O sea, yo me pego, au, listo, mis receptores físicos reconocen un trauma, un golpe en mis receptores, se viaja la señal nerviosa y dice, ay, dolor, listo. Eso no es una emoción, es una sensación. Ahora el miedo es cuando, che, pará, pero ¿por qué yo, si no me está doliendo nada, yo me tengo que alejar de acá? Porque el miedo te permite sobrevivir. ¿Sí? Entonces el miedo por sobre todo es un mecanismo de supervivencia. Tiene lógica cuando estábamos en un contexto totalmente impredecible. ¿Por qué teníamos que adaptarnos? Y dentro de la cadena alimenticia no somos como muy... wow. O sea, somos, si lo pensamos un poquito, somos seres vivos bastante vulnerables, sobre todo en los primeros años de vida. Hasta los que más frágiles consideramos desde afuera, como por ejemplo un ciervito, nace a los 5 minutos, está caminando, corriendo y tratando de sobrevivir.
Nosotros no, necesitamos el cuidado de un otro. Entonces, fíjense que el miedo fue una de las primeras emociones consolidadas y especializadas porque nos permitía sobrevivir. Después se fueron sumando muchas otras, sobre todo mientras más se complejizaba el vínculo con el entorno y con otros seres humanos. Pero ¿por qué quiero traerles esto? Porque el miedo, fíjense que además que está hiper especializado, como las emociones básicas, las que les mostraba en esta parte, ¿sí? Alegría, tristeza, miedo, ira y asco, son emociones que están muy arraigadas neurofisiológicamente. Que como si yo les digo, no sé, mm, no quiero despertar mucho de las otras, pero quienes han sido padres y madres y han disfrutado de esa experiencia, ¿cómo fue? Traten de recordar la primera vez que vieron a sus hijos o a sus hijas, apenas salieron del vientre de su madre, ¿cómo fue verlos por primera vez? Listo, ya están sonriendo, o sea, los que puedo ver ya les veo la sonrisa. ¿Por qué? Porque claro, eso identifico como que esa experiencia en mí en ese momento es muy probable que me dé alegría. Es probable, no siempre es así, porque ahí empieza la complejidad. No, bueno, siempre es bonito tener un hijo. No sé, no sé si siempre. O creo que se los dije, no sé si en la clase pasada, en la anterior, de cuando las madres, a las mujeres embarazadas le dicen, felicidades cuando están embarazadas. Yo no sé si estás feliz. Yo no sé. No sé si lo siente como algo a festejar. Habría está bueno preguntar. ¿Cómo te sentís con esto? Súper feliz. Genial. Listo. Entonces, ahí sí puedo. ¿Cómo te sentís con esto? Ah, la verdad que me da un montón de miedo. Bueno, te entiendo, empatizo. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. De poder conformar cierto grado de empatía, porque los seres humanos somos bastante complejos. Entonces, si hay un componente fisiológico, se siente en el cuerpo. Si hay un componente cognitivo, quiere decir que hay procesos mentales, volvemos a lo de conciencia, hay procesos mentales que nos ayudan a vivir y entre que sostener, pero también complejizar las emociones. Porque al principio eran procesos cognitivos no mediados por el lenguaje. Ustedes piensen en las primeras comunidades primitivas, había procesos cognitivos. ¿Por qué? Porque había un filtrado de información, una interpretación de patrones y una acción en consecuencia. Cuando el lenguaje entra en juego, los procesos cognitivos se complejizan. El otro día dando un curso hice esta distinción que creo que a lo mejor les puede servir. Nosotros transitamos entre tres componentes. ¿Sí? El componente duro, el hardware, que es el cerebro. Un primer componente no tangible, que es la mente, donde se alojan todas nuestras funciones cognitivas. Y un tercer componente, que es la psiquis, que está por encima de la mente. Si yo lo pudiera poner en una metáfora, pensémonos como si fuésemos una computadora. Entonces, el cerebro es el hardware, todas las piezas que hay en una computadora, ¿sí? La mente es el software, lo que permite que esas piezas funcionen entre sí y generen resultados. Y la psiquis es el usuario, es quien utiliza ese software que funciona con ese hardware. ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestra psiquis es el usuario de nuestra mente y nuestro cerebro. Y ahí hay una complejización introducida a través del lenguaje. Porque cuando nosotros al mundo le empezamos a poner nombres, empezamos a nombrar las cosas, nuestros procesos cognitivos se hicieron muchísimo más complejos. Muchísimos más complejos. Eh, y por último, las emociones tienen conductas, o sea, se expresan a través de conductas. Muchas veces, aquí es donde tratamos de enfocar toda nuestra atención para hacer un cambio. Yo leí las respuestas que ustedes pusieron en el formulario. Quiero aprender a manejar y controlar mis emociones, quiero controlar mis emociones, quiero manejar cómo respondo, quiero dejar de enojarme tanto, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel de conducta, por supuesto que podemos hacer ciertos cambios. ¿Recuerdan cuando hicimos la respiración en 4 tiempos? Bueno, eso es un ejercicio simple de conciencia plena. Ese ejercicio a mí me permite modificar mi conducta más allá de lo que pienso al respecto. ¿Sí? ¿Quieren otro? Por ejemplo, las personas que... esto es tómenlo con pinza, porque no quiero meterme tampoco en este caso, pero
creo que les puede llegar a servir, cuando estén experimentando una suerte de pérdida de control, ¿sí? De decir, che, ay, no sé cómo me siento, que a algunos le ponen ansiedad, pero bueno, no quiero entrar por ahí porque hay veces que usamos palabras que no son tan precisas en lo que nos está pasando, pero supongamos que estamos perdiendo el control, agarren una fuentecita de agua, de agua fría y metan la cara dentro de la fuente de agua. Si no saben aguantar la respiración bajo el agua, no lo hagan, por favor. Mínimo tienen que saber aguantar la respiración bajo el agua. eh, y pongan Puki ahí. ¿Por qué? Porque nuestra mente, como software, toma esos datos y empiezas a veces a interpretar. Y como hay virus mentales, ¿sí? Y el virus mental te quita atención plena y te lleva a cualquier lugar. Y nuestra psiquis o amplifica o mitiga lo que está pasando, ¿sí? Porque nuestra mente dice peligro, vos decís, che, no hay ningún peligro concreto acá. Peligro, 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 y el software empieza a disparar neurotransmisores, hay respuesta fisiológica, te pone más tenso. Y la psique dice, viste, todo me pasa a mí, y ya empezamos con la narrativa, empezamos. Antes de poder tratar de controlar o manejar, hay que trabajar con nuestro cuerpo, porque si mi cuerpo tiene una ruptura de patrón, es más posible después abordar lo que nos pasa a nivel profundo. Pero si yo no rompo el patrón, ¿sí? No tienen muchas opciones. No tienen muchas opciones. Claro, nos lavaban la cara para calmarnos cuando estábamos y nos tiraban agua así como o te metían en la ducha. Son tips de padres 101. A ver, sí, no, los que hicieron el curso de PNL saben que ahí el problema, la dificultad que puede ser que generes un anclaje, porque es un estado emocional muy intenso y vos lo vinculás a un estímulo externo, entonces cada vez que te laves la cara te vas a acordar cuando estabas en un momento tal vez no agradable, tal vez no agradable. Eh, pero tiene que ver con que usemos también nuestro cuerpo para recuperar. Por eso es importante respirar. El mindfulness, todo lo que ahora lo empaquetaron en una cuestión más consumible, pero la respiración de por sí es la vía por excelencia de recuperar conciencia, ¿sí? El etiquetado físico, es decir, cómo se está sintiendo mi cuerpo en este momento. Vuelvo a decirles, se los pregunto. ¿Dónde está apoyado su pie izquierdo? Quienes tengan un pie izquierdo. No sé si todos tienen un pie izquierdo. ¿Dónde está apoyado su pie derecho? ¿Mm? ¿En qué posición están sus manos en este momento? Muevan sus dedos en este momento donde estén. Muevan sus dedos. Muévanlos. Muévanlos así. Muevan así. ¿Mm? Si pueden, tomen su mano derecha y pásenla por su brazo izquierdo, de esta forma. Fíjense que estamos con un cuerpo, pero lo dejamos un poco de lado. ¿Qué están sintiendo? ¿Qué están observando en este momento? ¿Mm? La cantidad de tensión muscular que tenemos es brutal. Vivimos medio desconectados de por sí, no es que tenés que tener un ataque de pánico para desconectarte. Vivimos en modo alerta, ¿sí? Y por eso es importante tratar de ir conociéndonos antes de llegar a un punto donde no podemos administrar lo que nos pasa. Perdón la palabra administrar, no estoy muy de acuerdo, pero es lo más útil. Ceci nos está compartiendo sobre los ataques de pánico. A ver, un ataque, hay que tratar de hacer de alguna forma un camino neurológico para prevenir conectarte en un estado en donde vos ya no puedas o se te restrinjan las opciones. Usualmente, alguna vez si tuvieron náuseas, el cuerpo dice, se me hace que estoy por vomitar. Listo, un detallito. Perdón si alguno estuvo mal de la panza y le estoy reviviendo ahí la sensación.
Es muy temprano en la mañana, disculpen, pero creo que es bastante gráfico el ejemplo. El cuerpo te avisa. Después hay un momento en que el cuerpo no le importa qué pensás. Lo siento, permiso, ¡uf! Sale todo. Entonces, hay estrategia y cada vez vamos conociendo mucho más la relación neurofisiológica, que quiere decir cómo nuestro cuerpo se relaciona con nuestro cerebro y cómo nuestro cerebro se relaciona con la mente. Hoy se está estudiando. ¿Sabían que tenemos neuronas por todo el cuerpo? No solo en el cerebro. Las neuronas no están solo en el cerebro, hay neuronas por todo el cuerpo. Porque son como, como centros de información que están conectados. El intestino es un cerebro. El corazón es otro cerebro. Y el cerebro, bueno, es el primero, el original. Pero tenemos centros en el cuerpo que, cuando hablamos de neuronas, ¿de qué estamos hablando? De circuitos de información. ¿Sí? Circuitos de información. Entonces, si nosotros le prestamos atención a nuestros circuitos de información, vamos a tener más o menos opciones. Para eso había que poder observar, señalar, distinguir y modelar. Observar es, che, ¿cómo me siento ahora? No sé. Bueno, perfecto. Está bien no saber. O me siento así y es lo que puedo decir ahora. Perfecto. Ahora señalemos. Señalar significa mostrar. En Asia, en Japón, hay un procedimiento de seguridad que se llama point and tell. ¿Qué significa? En los subtes se controla el funcionamiento de todos los trenes en un procedimiento de seguridad que aumentó increíblemente la seguridad y redujo los accidentes. ¿Cómo se hace? Se señala y se observa. Puerta izquierda en condiciones. Matafuegos en condiciones. Luces de emergencia en condiciones. Porque al señalarlo, ¿qué haces? Tu atención va hacia donde vos señalás. Y al señalarlo y va ahí tu atención, va registrando de forma más consciente. Algunos dicen que podemos percibir 7 más menos 2 estímulos. No sé si es un número tan preciso, medio que quedó en los 80, en los 90 con un estudio que también lo van a encontrar con el porcentaje de comunicación, la cantidad de palabras, gestos y movimientos que son estudios medio viejos, útiles, didácticos. La realidad es que más allá del número, si son 7 más o menos 2 estímulos, lo concreto es que nuestro sistema tiene un tope em, de rango perceptivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos percibir hasta cierta cantidad de estímulos. No más que eso. No tenemos un- una autopista de información. Es bastante acotada nuestra información. Y además, si nuestra información está condicionada por nuestras experiencias de aprendizaje, que quiere decir que aprendí durante mi vida a percibir y a dejar de percibir, por eso les decía que una incompetencia inconsciente muy grande respecto a cuánto sabemos de emociones y cómo esas emociones nos afectan o nos influyen o la experimentamos. Cuando digo incompetencia inconsciente, estamos hablando de los cuatro niveles de aprendizaje: incompetencia inconsciente, incompetencia consciente y competencia inconsciente. ¿Se acuerdan? No sé que no sé, ahora sé que no sé, ahora estoy aprendiendo, ahora lo sé tan bien que ni siquiera tengo que pensar en ello. ¿Mm? Que esto es un proceso que se reitera en los seres humanos. Algunos podemos pasar por todos los cuatro niveles. Algunos tienen por ahí una dificultad de transicionar de un nivel a otro y algunos no necesitan pasar ni siquiera del nivel 1 al nivel 2. Pero en este caso, y sobre este curso que nos convoca, tenemos que poder observar qué pasa. Aumentó mi temperatura. Y yo puedo decir, mi temperatura ha cambiado. Y cuando lo digo en voz alta, sale de acá. Por eso, hoy vamos a ver diario emocional, por eso es tan importante escribir. Cuando yo pienso que tengo así un quilombo gigante que no me entra las manos en la pantalla, y lo empiezo a escribir, obligo a mi mente
a precisar el programa. Porque acá adentro creemos que tenemos el control, pero tenemos menos control del que nos gustaría tener. Cuando sale, cuando le pedimos a la mente, bueno, ¿sabes qué? Sí, dale, te voy a escuchar. Esto es un quilombo, a ver, escribamos. Y lo que pasó de ser, mirá, este gran problema, termina siendo algo mucho más manejable porque pasó de un lugar donde yo no puedo administrar con total conciencia lo que me pasa a un lugar o un soporte que me obligó a filtrar aún más. Esto lo reitero también cuando nos expresamos, que lo vimos en la clase pasada con Sil, con Gabo, hoy también algunas de las chicas dijeron uno. ¿Se acuerdan de esto de la enunciación lingüística? Decir uno. Uno es un cortafuego que, digo cortafuego, es una barrera que, claro, viene todo. Si yo relato la experiencia desde yo siento dificultades para expresar lo que siento, a uno siente dificultades para expresar lo que siente, es como dos lugares totalmente distintos. Porque en la primera instancia, donde yo digo yo siento, ay, yo siento. Cuando digo uno siente, no sé quién es uno. Puede ser alguien, puede ser yo, puede no ser yo. Y lo usamos de alguna manera como un proceso de dilución, de aligerar. Y medio que se difunde un poco culturalmente. A veces yo resulto chocante trabajando o con pacientes o dando cursos más uno a uno o incluso en este espacio, a decir, ¿quién es uno? Porque esa sola pregunta, y lo vieron con Gabo, cuando Gabo dijo en la clase pasada, yo, y lo pudo enunciar desde el yo, wow, se siente distinto. Entonces, si las palabras nos ayudan a cambiar cómo se sienten las cosas, señalarlas con palabras a las experiencias que vamos transitando, cambia todo. Ahora, distinguir es listo. Observo, señalo. Ahora, distingo es, ¿esto es negro? Sí. ¿Esto es negro? Sí. No son el mismo tipo de negro. No, bueno, todo es negro. No. Si yo lo pongo par a par, este debe ser un tono de negro, este otro tono de negro, y este otro tono de negro, y este otro tono de negro. Parecen iguales, pero no lo son. Entonces no es lo mismo ansiedad que angustia. No es lo mismo eh, enojo, ¿sí? Que miedo. Y a veces parecen lo mismo, porque nos quedamos con la experiencia sensorial y no con la complejidad de la emoción. Si todas las emociones tienen un componente fisiológico, pasan por el mismo soporte, pasan por el cuerpo. Pero entonces yo tengo ahí entonces la responsabilidad de distinguir cuándo una cosa es una cosa y cuándo es otra cosa. ¿Voy hasta acá? ¿Me voy explicando con esto? Es lo que se conoce como etiquetado emocional. Es decir, bueno, esto es esto y esto es otra cosa. Incluso neurofisiológicamente funcionan distintos. Cada una va a centros neuronales diferentes, dispara neurotransmisores diferentes, requieren partes del cuerpo distintas. La alegría va a disparar más dopamina, el miedo va a disparar adrenalina, noradrenalina. No es lo mismo, porque una me genera conexión en los centros de placer y otra me prepara para el peligro. El cuerpo no es lo mismo. Ustedes imagínense que vivimos en un mundo donde creemos que algo va a explotar en algún momento. Nosotros, bueno, no sé si habrá gente aquí que haya nacido en los 60 o de los 70. Yo ya soy finales de los 80. Pero en los 60 y los 70, naciste en los 60 y en los 70, parte de tu infancia y tu adolescencia estuvieron marcadas por la guerra nuclear, por el peligro nuclear. Para que ustedes entiendan y estén en contexto, en un momento el mundo estaba pendiendo de un hilo, de que en cualquier momento explotaba todo. Imagínense lo que es crecer en un contexto social, en lo micro y en lo macro, ¿sí? Donde todo el tiempo
algo va a explotar, algo va a venir, ya viene una guerra, algo pasa y nunca llega, y nunca llega. La carta de Edgar Allan Poe, lean ese cuento, tiene un poco que ver con esto. ¿Mm? Este temor por anticipación nos genera un impacto emocional. Hoy, medio que, medio que hoy estamos generando menos sensibilidad, pero al mismo tiempo estamos más irascibles. El otro día en la calle, acá en Salta, en una avenida grande, vi dos vehículos, aparentemente habían tenido una colisión. Eso no era lo importante. ¿Saben qué me sorprendió? Que eran, supongamos, ¿no? Dos vehículos chocan. El que estaba en la parte de atrás, que tenía su parte frontal colisionada, su conductor baja, aparentemente diciéndole algo al conductor del otro vehículo, que era una camioneta 4x4 viejita, supongamos del 90, contra un auto nuevito. Se decían cosas, yo observo que la camioneta hace marcha atrás para chocarlo de vuelta al auto, el conductor del auto chocado corrió hacia la camioneta, se subió a la puerta, gente, y se colgó de la puerta. Y la camioneta avanzó, pasando en rojo, casi 100 metros, con la persona colgada en la puerta. ¿Qué nos dice? Que estamos perdiendo de alguna forma cierto grado de racionalidad sobre nuestros actos. Es como, dale. Lo que me sorprendió es que cuando la camioneta frenó, la persona que estaba colgada se bajó y en lugar de, por ejemplo, yo suponía, mi suposición, listo, se baja y se van a las piñas. No, se bajó, agarró la puerta, se paró como quien conversa con alguien y le dijo, dale, bajá. No sé, su lenguaje corporal no era el que yo esperaba. Dije, wow. O sea, hace 5 segundos estuviste colgado de una camioneta y ahora es como que por lo menos se dirige a la persona de una forma distinta. Qué loco, ¿no? Creo que Relatos Salvajes de esta película argentina algo tiene que ver con esto que nos pasa. Y así otras situaciones, ¿no? Que me pasaron, mis filtros se activaron y empecé a ver agresiones y violencia en la calle de pronto esta semana. Pero, ¿está mal lo que hacen esas personas? Tienen consecuencias, no sé si están bien y mal. Yo creo que es lo que pueden hacer hoy. Ahí te doy la palabra, Iván. Dame 2 segunditos. Ahí está. No, que mientras yo lo escuchaba del relato este, estuve justo en el centro y lo vi también. Ujú. Me sorprendió y me venía a la mente. Hace poquito vi la película con mi hija de Intensamente 2, una película Sí, que habla de las emociones. sí, sí, Y excelente me película. pareció particular esta película porque, o sea, no simplemente describe cómo son las emociones, sino también le da un carácter, un color, o sea, a cómo uno se podría sentir. Pero lo que más me impresionó al final de la película, no quiero spoilear a nadie, pero bueno, eh, o sea, ¿qué pasa cuando una emoción se apodera de vos y no la ¿Viste? podés, no la podés canalizar? Lo peligroso que puede ser, ¿no? Porque a Cualquier veces una emoción. emoción te puede causar, como vos decías, no te afecta solo a la parte emocional, sino que a veces las emociones te llevan a afectarte la parte física. Justo ayer pasaba una noticia acá en Salta que en esta semana ya hubo 10, en teoría son suicidios. O sea, cómo las emociones o qué cosas desatan eso que te llevan a veces a tomar actos que a veces, bueno, perjudican lo físico a vos o a terceros. Y por eso es que es importante lo que vos decís, o sea, de aprender a saber canalizar estas emociones, porque si no, cuando se apoderan de vos, es un riesgo para todos, ¿no? No sé si no la vieron a la película, se las recomiendo. Para este curso está muy buena. Me encanta lo que estás diciendo. De hecho, deberían ver la uno y la 2. Ya están accesibles en plataformas y en lugares democráticos de acceso a la información. También las pueden conseguir. Véanla.
Intensamente uno y 2. Uno y 2. Yo creo que la 2 está más hecha para adultos que para niños, pero es muy linda, es muy didáctica, nos permite entender, y son películas que están creadas científicamente, o sea, hay mucha investigación científica en ambas, para poder traer esto tan complejo de las emociones a primer plano y ayudarnos a entender. En la bibliografía les dejé este libro, El mito de la normalidad del doctor Gabor Maté. De este libro vamos a leer, tomen nota, el capítulo. eh, Toda la parte uno, ¿sí? Que es desde la página 29 hasta la 105. Parte uno, ¿sí? Es más, no, vamos a sumarle la introducción que dice por qué la normalidad es un mito y por qué tiene importancia. Van a leer eso. Y de ahí, que es desde la página 17 a la 105. Es un libro de lectura súper amena, no, no es técnico ni nada por el estilo, pero sobre esto vamos a conversar la clase que viene, ¿sí? El mito de la normalidad. Porque una de las cosas que dijiste, Iván, es bastante alarmante. El nivel de... En este libro hay estadísticas de cómo la sociedad más sana de la historia de la humanidad es la que más personas enfermas tiene, paradójicamente. Y gran parte de esas enfermedades o afecciones son mentales. Gabor Maté. El libro lo subí a la plataforma, tienen que acceder a la plataforma, El mito de la normalidad, ¿sí? Desde la página 17 a la 105. Bien, avancemos. ¿Se acuerdan que esto que decíamos, la experiencia, nosotros vamos percibiendo las cosas que pasan por fuera, vamos construyendo mapas del mundo? Fíjense que por eso hicimos este ejercicio, este juego a la mañana. Nuestra percepción de objetos, de cuestiones tangibles, por eso les pedí un objeto, no es sin un mapa del mundo. Y ese mapa del mundo de que está armado de palabras y de experiencias y de situaciones previas. Entonces, todo lo que nosotros vamos percibiendo por la realidad tiene un correlato lógico dentro de nuestra mente que tiene que ver con un mapa que armamos del mundo. Y eso que yo pienso sobre lo que percibo, que lo amplifico con el lenguaje, se conecta con experiencias emocionales y o sentimentales. ¿Qué quiere decir? Yo veo, pienso, siento. Yo percibo, pienso, siento. Ahora ese pienso es porque lo dinamizo con el lenguaje. ¿Cómo? Lo voy a poner un ejemplo. Yo suelo ser autorreferencial porque me hago cargo de lo que comparto, como les digo al principio, y es mi historia, así que bueno, me pongo yo ahí de laboratorio. Pero el otro día estábamos caminando en el centro, íbamos caminando mi esposa, mi hijo y mi mamá. Entonces, Nacho, mi hijo, iba caminando con su abuela. Cuando yo salgo al centro con Gaby y con Nacho, Nacho va corriendo, va caminando y nosotros vamos caminando, lo tenemos medio ahí cerca nuestro. Va caminando, va experimentando. Cuando mi mamá lo vio, le dijo, vení, dame la mano. Yo la observé. Yo por ahí respeto un poco la relación que tienen ellos dos, porque ella es su abuela, será mi mamá, pero es su abuela y hay que poder acompañar que ellos construyan también su vínculo, sin yo decir cómo van a hacer las cosas. Sin embargo, observé algo muy interesante que me hizo pensar en mí. Le dijo, dame la mano, pero abuela, le dijo Nacho, yo sé caminar solo. Bueno, pero dame la mano porque no sabes si alguien viene y te puede agarrar de la mano y te va a llevar. Mapas mentales. ¿Qué, qué piensan ustedes de este relato que les acabo de hacer? Yo tengo un pensamiento. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué sienten con esto que les acabo de contar?
Mi mamá hace lo mismo, yo solo la agarro cuando vamos a cruzar la calle, yo actúo como la abuela de Nacho con mis dos niñas. Le va creando protección. Ven, qué interesante, ven, el mapa no es el territorio. Acá dicen realista, protección, le va creando miedos y temores, le genera miedo, que la abuela está preocupada por todo lo que está pasando últimamente, le infunde miedo o puede crear un anclaje. Yo hago eso con mi hermano menor por lo mismo, protección, sobreprotección, lo quiso cuidar por los autos, yo solo para cruzar la calle, que anda mucho, con mucho cuidado la señora, que tu mamá tuvo una mala experiencia que le generó ese miedo o escuchó algo, influir a través del miedo, es miedo que le tiene la abuela, más miedo me dan los celulares, conciencia. Yo como la abuela hago lo mismo, es por protección, a veces piensan en Loam, por protección le generan miedo, miedo, vivimos con la psicosis de la inseguridad. Bueno, interesantísimo. El mapa no es el territorio. Yo la verdad que no me puse a hablar un poco con mi vieja, le dije, che, ¿qué pasó? Lo dejé ahí porque también es importante y esto es muy importante. Cuando entre adultos no acordamos algo en lo que implica el desarrollo y el cuidado de un niño en un contexto familiar, es muy importante poder tener la conversación detrás de bambalina, off the record, ¿sí? No decirle, mamá, no hagas eso porque nada. Eso es más saludable que generar un conflicto de poder y confusión de, bueno, al final a quién le doy y le presto atención. Que a veces entre padres nos decimos, no le hagas así que se va a golpear, no joda, mi papá me deja. Es como, che, me parece peligroso eso que hace. Sí, tenés razón. Bueno, genial. ¿Me explico en esto? Ahora, mi mamá seguro tuvo una intención positiva. Cuidarla, cuidarlo a mi hijo, ¿sí? Supongamos que esa es la intención positiva. Vamos a suponer, porque no pude hablar con ella. Ella tiene su forma de ver y sentir y pensar el mundo, que yo no la conozco a detalle. Pero su forma de ver y pensar y sentir el mundo hace que la peatonal de Salta sea un lugar lo suficientemente peligroso como para no poderle soltar las manos a mi hijo, o sea, a su nieto. Ese es su mapa del mundo. Y su mapa del mundo le da o le quita opciones. Mi mapa del mundo es diferente. Yo tuve que cambiar ese aprendizaje, porque como yo soy su hijo, algo de eso aprendí. A mí, después con el tiempo y yo siendo más adulto, dije, bueno, no es tan peligroso el mundo como me dijeron que es. Ahí recién dijeron es realista. No sé si es tan realista, porque realista, el realismo o ser realista sería utilizar datos por sobre todo. Estadísticamente, ¿cuántas probabilidades hay de que él caminando a 1 metro de mi distancia o a 50 centímetros venga alguien y lo rapte, lo lleve, lo agarre de la mano y se lo lleve? Para que seamos, ahí ya te doy la palabra, Iván, para que seamos realistas, tendríamos que decir, hay una probabilidad del 0,75%. Ay, pero no es cero. Bueno, para mí es menor que una probabilidad del 80%. No estamos caminando en una calle Nueva Delhi donde es un hormiguero de gente, no sé, donde puedo llegar a pensar perceptivamente de que o en la procesión, por ejemplo, si íbamos a la procesión de Milagro, yo no le diría a mi hijo, sí, hijo, movete tranquilo. No, porque ahí yo sí reconozco el dato del entorno, es somos tantas personas que acá yo no lo puedo controlar. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando con esto? ¿Sí? Después las interpretaciones del por qué, no lo sé. Lo que yo sí puedo decir es, desde ese pequeño acto, nosotros podemos ir construyendo percepciones. ¿Sí? Y está bueno la autoconciencia. Esto que hice yo desde mi lugar era autoconciencia. Es decir, yo qué sentí cuando ella hizo eso, yo no sé si ella puede reflexionar sobre eso, y tampoco tengo que andar a decirle, mamá, ¿por qué lo hiciste? Si no te preguntan, no opines. Después sí hubo otra situación donde ahí sí yo consideré no adecuada la reacción de mi mamá y le dije, mamá, tranquila, acá yo soy su papá y yo le permito eso. Y tendrás que respetar mis decisiones como papá. Que a veces es difícil. En la abuela a veces pensamos, no, chao, vos sos mi hijo, así que yo hago lo que quiero. Tengan cuidado, respetemos los roles. Los padres y las madres tenemos de alguna manera la responsabilidad directa en el crecimiento y desarrollo de un niño. Obviamente, si hay una abuela que ve que hay un padre o una madre que está haciendo algo que no podemos discutir mucho de que no es saludable, está bueno intervenir, ¿sí? No me quiero ir mucho, no me quiero ir mucho de tema, pero acá lo importante es que cuando nosotros vivimos cosas, ahí está, cuando nosotros vivimos cosas, eso fue una experiencia para mi hijo.
Mi hijo a lo mejor lo tomó como si nada y siguió su vida, o se puede haber transformado en un mapa del mundo. ¿Me explicó? Y para eso hay que poder estar presente, porque si mi hijo me se da vuelta y me dice, papá, ¿de verdad me pueden robar acá? Ahí yo sí tengo que intervenir y decirle, no, es poco probable. Creo que tu abuela te quiere cuidar. Yo estoy acá para cuidarte. Sí, pero vamos, lo tratamos de manejar. Esto es como surfear la ola. No es que, ay, mira qué buen padre. Yo no soy para nada un buen padre. Soy un padre que trata de dar lo mejor de sí y reflexionar sobre cómo hace las cosas. Y lo único que puedo hacer es ser consciente de cómo a mí me pasan las cosas. ¿Sí? Y miren cómo esta conversación ha disparado, porque estoy leyendo el chat, cómo ha disparado un montón de cosas, porque tiene que ver con cómo nos representamos el mundo. ¿Sí? A través de nuestro filtro, de nuestras creencias y valores, lo que hemos aprendido, lo que hemos experimentado, la cultura y el contexto. Todo esto que ustedes están describiendo en el chat son todos estos filtros que vemos acá en pantalla. Ahora, vamos a hacer un ejercicio para que nos alcance el tiempo. Necesito que saquen una hoja. Ahora, si es posible, una hoja, si no tienen una hoja, si están en tránsito, están en el transporte público, está bien, no hay problema, traten de hacerlo en el celu. Pero la consigna es la siguiente. Van a elegir una situación agradable. Piensen en una situación cercana que hayan vivido hace poco, ¿sí? Hace poquito. Con poquito me refiero una semana, 2 semanas como mucho, 3 semanas si es que estuvo dura la cuestión y no han vivido algo agradable. Pero una situación cercana, agradable. Con agradable me refiero a algo que sensorialmente y psíquicamente se siente agradable. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Elíjanla, tráiganla a la memoria, tráiganla a su rango de pensamiento. Ahí tenemos una pequeña practicante de inteligencia emocional y gestión de las emociones. Bueno, tráiganla a su atención aquí para pensar. Y sobre eso que han traído van a responder estas preguntas. Las voy a dejar en pantalla. ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Con quién pasó? ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo yo específicamente? ¿Qué estaban haciendo los demás específicamente si es que había más personas? Si no había personas, esta pregunta no la responden. ¿Cómo se sentía en el cuerpo hacer eso? ¿O cómo se sentía en el cuerpo que alguien haga otra cosa? ¿Qué pensamientos o ideas se generaban mientras hacía y sentía eso? ¿Qué pensamientos o ideas se generaban mientras hacían y yo sentía algo sobre eso que hacían? ¿Me explico? Traten de responder estas preguntas como salga. Estamos en un proceso de aprendizaje, no de evaluación. Vamos a 5 minutitos, ¿sí? 5 minutitos para, para realizar esta actividad. Es muy importante que lo escriban, no lo piensen, no se lo queden acá, ¿sí? Traten de escribirlo aunque sea en el celu. 5 minutitos y en 5 minutitos compartimos.
Volvemos. Ahí les dejé un mensajito en el chat. Si porfa me pueden dar una mano para tratar de llegar a los primeros 1000 seguidores en Instagram. Que es una página nueva que armé. Ahí voy compartiendo, no tan frecuentemente, va a empezar a ser más frecuente. Voy a empezar a subir podcasts y videos de YouTube en esa página. Así que la idea sería si me dan una mano. Primero, si ya me siguen, es un montonazo y ahí ya les agradezco. Y segundo, si se lo pueden compartir a 3 personas que piensen que les puede interesar el contenido, ya está. Con eso es un mundo. Ahora, voy a leer lo que compartió Iván en el chat. Tomando helado ayer junto a los hijos sentí todo tranquilo y me daba mucha felicidad verlos felices. Me venís a la mente, me viene a la mente lo importante de seguir inculcando el amor entre hermanos y me tranquiliza saber que se aman. Me sentía muy feliz, lleno de gozos y al verlo sentía que con pequeñas cosas se puede lograr grandes cambios en la vida. Perfecto, Iván, gracias. Mirta nos comparte que estaba en un paseo por un bosque con mis hijos y nietos. Yo me senté sobre una piedra a observar el paisaje y mis hijos preparaban dónde poder comer. Mis nietos corrían por un lado y por otro. Me sentía con mucha paz porque al lugar me provocaba eso y a la vez sentí una alegría por poder compartir con mi familia. Gracias, gracias por la seguida, gracias por ese compartir. A ver, ¿quién más? ¿Quién le gustaría abrir micrófono y contarme cómo fue la experiencia de escribir esto? Ahí te doy la palabra, Miriam. Todavía no se activó. A ver, Ahí, perfecto. Ahí está, perfecto. bien. Vas vos y después va Ruth. Contame. Bueno, yo escribí de algo reciente, de anoche, que llevé a Sí, mis hijos a Jujuy al desfile de carroza. sí. Y bueno, en ese momento ellos miraban las carrozas y estaban felices y me decían, mamá, estamos contentos de haber venido. Me emociona. Em, Me dio la sensación de tranquilidad porque logré Ujú. llevarlos. Yo soy mamá soltera y la verdad que me sentí muy bien. Y en ese momento pensé, ¿cuántas cosas más podríamos hacer juntos? Porque me gustó la sensación de sentirme tranquila, de verlos a ellos felices, de sentirme yo también feliz, a pesar de que tenemos muchos contratiempos, haber logrado ir. Entonces en ese momento pensé, estamos tan cerca y a veces cuesta tanto lograr eso, pero nos sentimos tan bien que a pesar del cansancio y todo, pasamos un lindo momento y me quedé con eso de pensar qué más podemos hacer juntos para que ellos tengan esos recuerdos felices y placenteros, porque fue un momento muy lindo, aparte que el desfile es hermoso, para hacer esas actividades juntos, ¿no? Me gustó un montón.
me gustó un montón y todos volvimos contentos, cansados, nos Ujú. levantamos esta mañana, pero fue muy lindo. Me sentí muy bien, Genial. la verdad. Bueno, ¿podés recordar cómo se sentía en tu cuerpo ese momento? Em, sí, yo me sentía emocionada, los veía a ellos que estaban sonrientes, miraban para distintos lados las carrozas, las chicas saludaban así, las chicas muy simpáticas los saludaban, y yo me sentía en una sensación, no sé, emocionada, feliz y también pensativa porque pensaba, qué lindo verlos así y cuántos momentos más podríamos tener así, ¿no? ¿Qué más hacer para generar eso? Y la verdad que fue muy lindo y también me hacía pensar eso, digo, hay cosas que están tan cerca y a veces por el día a día, por, no sé, no darme el tiempo o, no sé, a veces me culpo un poquito por decir, ¿por qué no me separo ese tiempo? O la vorágine del día a día me lleva, eh, no llevarlos a estos eventos que son muy bonitos Perfecto. y cerca. Mira, Miriam, ahí te quiero pedir algo. Cuando empezaste a decir eso, ¿por qué no me separo tiempo? ¿Por qué se siente igual que cuando estabas ahí viendo las carrozas? No, Mm. Fíjate vos que gran parte del desafío de vivir nuestras emociones es estar en el presente. Casi que estás disfrutando algo y, ay, ¿por qué no soy mejor madre? ¿Por qué no me hago más tiempo? ¿Por qué no puedo tener más de estas cosas? Y sí. empiezan otros patrones, o sea, que son No, como autopistas. y en el primer momento cuando llegamos, buscamos lugar, nos sentamos y, y me llegan un mensaje al celular de mi familia y yo estaba contestando. Entonces mi hijo, que tengo un hijo que tiene la forma, me siento muy identificada con él porque es muy parecido conmigo, y me Ujú. dice, mamá, estamos en el desfile de carroza, deja el celular. Y eso que no estoy todo el día con el teléfono, pero en ese momento me estaban llegando mensajes y él me dice, hay que disfrutar el desfile. Entonces, a sacar el celular. Pero Sí. bien, ¿no? Bien, yo no me enojé porque es como que yo dije, ves, eso, digamos, aunque sea un minutito, pero vos estás ahí y ya no estás prestando atención al desfile. Y de ahí ya nos desenchufamos y nos quedamos en el desfile a mirar. Pero Me fue gusta esto que muy, acabas de decir de desenchufarse. A mí me llama sí, siempre la atención, me quiero desenchufar un rato, me voy a hacer mi cable a tierra. Somos como maquinitas, ¿no? Y en sí, realidad sí, nos desenchufamos de una cosa para enchufarnos a otra. Pues tenemos que así poder es. tener esa experiencia de conexión y desconexión. O sea, pero desconectamos para poder conectar con otra cosa. Acá es importante poder escribir para describir profundamente una situación agradable porque no son puras. Una situación agradable es medio una montaña rusa. Me siento bien, me siento mal, me siento bien, me siento mal, me siento bien, me siento mal. Y todo eso en un segundo. Empiezo a Sí. disfrutar algo y ya me tiro culpa porque ¿por qué estoy disfrutando? Esto podría ser otra cosa. No, pero vuelvo a disfrutar. No, pero me vuelvo a sentir culpa y pum, 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 pum. Acá lo interesante no es sentir una y no sentir la otra. Es cuando estoy sintiendo una, decirle a la otra, ya está, para, ya va, vení vos. Cuando termine todo, consigue la casa, cuando pueda hacer algo al respecto, voy a reflexionar. Y esto es muy importante, Miriam, y va para todos. Cuando puedan hacer algo al respecto. Eh, Tips de opiniones sobre el físico de la persona. Ah, Cuando alguien, si ustedes tienen que dar una opinión a alguien, supongamos que voy a utilizar el físico como opinión. También puede aplicar a las emociones, pero por ejemplo, si yo te voy a dar una crítica a vos, Miriam, que vos no podés resolver en los próximos 30 segundos, te estoy pegando fuerte. No es lo mismo decirte, Miriam, sí. estás despeinada, que puedes hacer así, a decirte, che, Miriam, subiste de peso, ¿no? ¿Qué quieres que haga, flaco? Mira, wow. Porque una me permite hacer un cambio con la información que me estás dando, la otra te pone en una encrucijada. Entonces, emocionalmente, cuando nosotros tenemos más autoconciencia, que podemos decir, para, ¿de verdad me estoy poniendo a pensar algo ahora de este tipo? No necesito esto ahora. Tal vez lo necesito en otro momento donde realmente reflexionar sobre cómo estoy llevando adelante mi gestión del tiempo me va a permitir hacer un cambio. Pero en el desfile, ponerme a gestionar mi tiempo. No, flaco, acá se vive. Pero no sé, inevitablemente así era como había venido, pero bueno, lo bueno es que pude correrlo. Claro, ahí está, es que no está ni bien ni mal. Acordate que vos vivís en un contexto social, aprendiste muchas cosas, viviste muchas cosas, tenés un mapa mental del mundo, tenés patrones que ya están arraigados que no dependen de tus pensamientos, son así, automáticos. ¿Sí?
No, y eso me Entonces, traía a pensar por ahí un poquito a reflexionar, cómo cuando decimos el algún día no llega nunca, porque con mi familia matriz, digamos, la básica, sí, escuchaba a mi papá decir, algún día vamos a ir al desfile de carroza. Nunca llegó, ¿viste? nunca llegó. Entonces yo cuando mis hijos me decían, mamá, algún día vamos, es como que me entró en la cabeza, digo, el algún día mío va a ser, fue el año pasado la primera vez, pero como no conocíamos, andábamos medio perdidos ahí. Este año lo Mm. disfrutamos más porque ya sabíamos cómo viene la mano. Pero yo digo, el algún día no llega nunca, si no pones fecha, pasan Sí, años. Mira, yo la edad que tengo y pasó y nunca fuimos con mi familia. es que sí. Y de hecho, en los más peques se van a dar cuenta. Cuando le dices, che, en un ratito estamos. ¿Cuánto es un ratito, papá? Sí, Y es preferible decirle, mira cuando la agujita llegue acá, o cuando el sol baje, o cuando son más grandes, decir tal fecha. Y sí, como adultos está bueno ponernos una fecha, no porque lleguemos o no lleguemos, sino porque nos sí, compromete y da otra tranquilidad. Gracias, tal Miriam. cual. Alto, No alto de compartir. nada, Muchísimas gracias. de nada. Ruth, Hola, buenas. Ahí voy ¿cómo a estás? extender. Bien, muy bien. Hoy mucho mejor. Em, bueno, a mí particularmente quisiera compartir una experiencia que tuve el domingo pasado con mis sobrinas. Sí. Eh, Mi sobrina de 7 años está aprendiendo a andar en bici y bueno, tengo Ujú. su hermana que es mayor, que tiene 26 años. Entonces, bueno, aprovechamos el domingo para ir a andar en bici y a la vez, bueno, compartir unos mates. Bueno, la experiencia fue esa de que, bueno, en un momento estaba sentada yo observando un poco cómo mi sobrina mayor ayudaba a la más chiquita, porque, bueno, como que no estaba pudiendo mi cuerpo estar al 100 por una situación de la semana pasada que tuve un accidente, así que, bueno, en proceso de recuperación. Ujú. Y bueno, en un momento me levanto a acompañarlas en esa experiencia y bueno, mi sobrinita más chiquita me dice, tengo miedo a caerme. Me dice así, bueno, yo le planteo esto. ¿Y qué fuese, le puse, qué era lo peor que podía pasar si se caía de la bici en esta situación? Y ella, bueno, me comentaba, dice, bueno, me puedo lastimar. Sí, es verdad, te podés lastimar, pero lo bueno es que podés volver a levantarte e Sí, intentar de nuevo andar en bici. Y bueno, en ese momento ya estaba re nerviosa y le digo, bueno, respiremos y hicimos el ejercicio juntas de la respiración de cuatro tiempos. tiempos. Ujú. Y bueno, ante esa situación, bueno, ella como que se calmó, y le digo, bueno, ahora concéntrate, observa dónde querés ir con la bici y bueno, intentá, porque ya la vez pasada ya habíamos hecho las primeras pasos, digamos, de andar en bici, dónde poner el pie, qué es lo que te va a generar el impulso para pedalear. Bueno, y bueno, en ese momento, y justo después de todo ese ejercicio de la respiración, pudo dar más pasos, digamos, con la bici, pudo pedalear, hacer su primer pedaleo, pudo poner el otro pie y hacer un mini recorrido, no Sí, largo, pero pudo avanzar. Y bueno, obviamente estaba recontenta, todos celebrando, digamos, eso que había podido hacer. Y bueno, en ese momento sentí como esa gratitud de haber podido estar ahí, eh, porque bueno, el accidente que tuve fue medio complicado, fue un accidente de auto que me habían chocado y como que en ese momento dije, gracias Mm. por, por tener esa otra oportunidad, porque o sea, si bien gracias a Dios y a todos los ángeles, pude estar bien. O sea, a pesar de que el accidente fue bastante heavy, no tuve ningún tipo de lesión, entonces como que en ese momento era agradecer esa situación de estar ahí presente. eh, de estar ahí presente y bueno, celebrar con mi sobrina que había podido andar en bici, que había podido avanzar y bueno, es como que eso le dio el impulso a que se anime un poco más, ¿no? Ujú. A que se anime un poco más porque después digamos que ya pudo avanzar mucho más en la bici sin caerse.
Entonces como que estaba contenta, ¿no? Y bueno, como esa sensación en el cuerpo de agradecimiento, decir qué bueno que estoy acá, que puedo compartir ese momento y disfrutar con ellas esa situación. Y, y bueno, después en el medio es como que hubo un momento donde yo la agarraba por detrás a la bici, digamos, de mi sobrina, como para Ujú. que ella avance, y digo, bueno, por dentro mío decía, ya vi que está pudiendo hacer pasos más largos, entonces es cuestión también de confiar yo en ella, de decir, bueno, lo puedo hacer sola, ¿viste? Es como que, y a la vez me agarraba, digo, ay, bueno, la agarro por las dudas, pero después digo no. O sea, ya vi que lo pudo hacer, ya sabe qué es lo que puede hacer en caso que se caiga, entonces también yo tengo que confiar en que ella también lo va a poder lograr sola y no estar yo constantemente agarrándola. Así que bueno, fue como, viste, un debate interno, digamos, de primero confianza hacia ella, la confianza que, bueno, que medianamente le pude decir las cosas que puede hacer en caso que si se llega a caer. Y bueno, y yo también en ese momento la vi mucho más tranquila cuando respiramos y le dije, bueno, vos también tenés que confiar en que lo vas a lograr y bueno, como estar en esa situación y bueno, poder disfrutar de ese momento, digamos. Eh, De hecho, Ruth, Así que bueno, te aseguro que ni por cerca tuviste todo este análisis en ese momento. O sea, todo esto te debe haber pasado en una fracción de tiempo. O sea, no es que te pusiste, para gorditas, tengo que hacer una reflexión emocional sobre lo que me está... No, o sea, estuviste ahí, fuiste calibrando, fuiste viendo cómo acompañarla. Tal vez ahora, reflexionando con este ejercicio, podés encontrar estas matices. Y lo importante de encontrar los matices de la experiencia es decir, che, mirá, parece que no todo es como yo pensaba que iba a ser también, porque este autor, por eso les pido que lean, él define el trauma de cierta forma, un trauma con T mayúscula y un trauma con T minúscula. Y justo pone el ejemplo del accidente. Eh, el trauma es lo que nos pasa internamente cuando nos pasa algo. No es lo que pasa, es lo que a nosotros nos pasa cuando pasa algo. Entonces, el choque en el auto pasó, te movió el cuerpo o debe haber generado alguna lesión externa o interna. Lo que queda por dentro es lo que nos presenta un desafío después. Y los seres sí, humanos tal cual. cargamos con esos desafíos, tenemos la mochilita llena de desafíos, aunque ya no estén sucediendo fácticamente. O sea, no es que todos los días vos salís y tenés un choque, no, gracias a Dios tu vida funciona, podés seguir por tanto que la llevaste a tu sobri a andar. Ahora vos fíjate, y les traía este ejemplo de mi viejita querida y nos pasa, a veces que sabemos hasta dónde nuestras sensaciones y pensamientos nos manejan la experiencia y hay veces que no. Porque supongamos que vos hubieras quedado tan arraigada al miedo o al riesgo que le hubieras dicho, no anda en bicicleta, mira si te golpeas, mira si te pasa esto. No. Haz otra cosa, vamos a caminar. Es probable, ¿por qué no? Si vos acabas de sufrir un accidente que con toda la lógica del mundo te puede dejar en un estado de alerta constante. No lo hiciste. Lo interesante es cómo pudiste hacer ese cambio. Y lo vas a poder hacer con mayor ocurrencia, o sea, va a pasar más veces tu posibilidad de generarte opciones emocionales y de respuesta, mientras más consciente seas de cómo vivís lo que vivís. Esta reflexión que acabas de hacer es una puerta a, mira, pude hacer esto, tengo la competencia. Es como cuando, no sé si te pasa, pero cuando los ves a los peques que empiezan a aprender a leer, que cuando empiezan a aprender a leer están leyendo todo el tiempo. Y te dicen, mira, leí esto. Ay, mira, ahora ya puedo decir, ¿qué dice papá? Dice esto. Ah, mira, qué genial. Bueno, emocionalmente es, che, mira, me di cuenta de que me sentía medio angustiada, pero la piloteé. E hice esto, y pensé esto, y fui por acá. Y dijiste algo también muy importante. Cuando nosotros lideramos, por esto es gestión de emociones y liderazgo colaborativo, cuando lideramos, no lideramos más allá de cómo nos sentimos. Creemos que podemos liderar lógicamente, pero si te sentís mal, eso también está siendo parte. O sea, imagínate lo que sería para tu sobri sentir, entre comillas, miedo si vos sentías miedo. Créeme que andar en bici no iba a ser igual. No está mal que sientas miedo, no está ni bien ni mal, es posible.
Lo importante ahí es darle opciones a la otra persona que yo estoy acompañando en una experiencia. ¿Me explico? Y eso lo logramos con conciencia. Con decir, che, para, sí, a mí me da miedo, pero es mi miedo, no tiene por qué ser un miedo para vos. Dicho sea de paso, tip, cuando quieran enseñarle a un niño o una niña a andar en bici, enséñenle a caerse primero y después a andar en bici. Porque para aprender a andar en bici tenemos que aprender a caernos, a jugar a caerse. ¿Cómo sería caerse de costado? ¿Cómo sería caerse de otro costado? Vamos a la cama y nos caigamos acá, y nos caigamos aquí. Ahora vamos al pastito y nos caigamos acá, y nos caigamos aquí. Ahora pongan un palito de medio ancho, ¿no? Una pulgada, 2 pulgadas, una cosita así, una lonjita, camina por el palito. ¿Cómo se siente? Parate en un pie en el palito, hace equilibrio. Entonces fíjense que ahí lo que estamos preparando es nuestra neurofisiología para un evento. Cosa que cuando estoy andando en bici, si me estoy por caer, ya me caí antes, ya sé caer. ¿Me explico? Fíjense cómo podemos acompañar después aprendizaje entendiendo cómo funciona nuestra mente y nuestro cerebro y qué importante que es poder, cuando facilitamos aprendizaje, ser consciente de lo que le pasa a esa persona y lo que nos pasa a nosotros mientras acompañamos a esa persona. Golazo, Ruth. Muy buena opción te generaste y gracias por ese compartir. Vamos con la última persona, Gracias. Isa. Hola, sí. ¿Cómo estás? No solamente quería, me hacía reflexionar, digo, desde que empezó el curso, dos cosas, ¿no? Esto de cuando generalmente nosotros decimos uno siente, ¿no? Yo decía, ¿cómo tenemos que empezar a tomar conciencia de hacernos cargo? Cuando yo digo yo creo o yo siento, me parece que me estoy haciendo cargo de lo mío, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos que tomar al toro por las astas, como quien dice. Me estoy haciendo cargo de lo que a mí me pasa, de lo que yo siento, de lo que me genera en este momento o en otro momento. ¿No? Pero yo creo que cuando uno dice uno, es como que esto le estás cargando a otro que no sabe quién es. Claro. Entonces me parecía muy importante esto de empezar a tomar conciencia de hacerme cargo de lo que me pasa a mí. ¿No? Y después otro tema, el tema de la escritura que recién empezábamos a hacer. Eh, a mí no sé si me conmueve o qué me pasa, digo, porque esto a mí me parece que es tan importante y tan rico esto de escribir, porque el escribir me parece que me permite encontrarme con mi sentimiento, volverlo a experimentar, ¿no? Y encontrarme también conmigo misma y empezar a conocerme, ¿no? Lo que a mí me pasa, porque digo, en cada situación que uno vive, vos la pasás y punto, ¿no? Por ahí sentí que tenés bronca, que te dio alegría, pero no te terminás de conectar con tu experiencia. En Ujú. cambio, cuando vos mandás a escribir o vos decís, bueno, yo voy a escribir lo que a mí me pasó, tal situación triste o alegre, ahí realmente te conectás con lo que te pasó y es como que lo volvés a revivir desde otro lugar, ¿no? Un espacio que yo participo también de lectura y también escribimos, es impresionante, una ¿Ves? riqueza terrible lo que le va pasando a la gente. Y después digo, después yo le digo a la gente, le digo, bueno, si ustedes después de acá una semana quieren leer lo que escribieron, es otra cosa, ¿no? Escribir, leer tus mismos escritos, pero yo siempre digo que la lectura es terapéutico, ¿no? La lectura, el escribir es terapéutico. Así que bueno, también te quería agradecer por estos ejercicios que nos hace hacer en estos Gracias a lugares. vos, Isa. Gracias a vos. Sí, yo comparto desde la psicopedagogía, la escritura es un proceso donde se despliega mucho, ¿sí? Es muchísimo en la escritura y en la lectura. Es terapéutico en la medida en que hayamos logrado acceder a esa habilidad y si no se puede acceder, tal vez trabajar para poder acceder a esa habilidad, porque en la lectura y en la escritura hay algo de lo social que excede a lo inmediato. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros escribimos, cuando leemos, estamos viviendo a través de las ideas, más allá de lo que estamos viviendo a través del contexto inmediato. O sea, por eso
las ficciones, las novelas, nos trasladan a mundos y escribirlos y leerlos es una parte de, bueno, por esto somos humanos y no perritos. Los perritos también sienten cosas. No tienen el nivel de complejidad que tenemos nosotros. La lectura y la escritura nos permite, esto es humano, esto es humano. Y está bueno ejercitarlo. Nos vamos a ir con lo siguiente. Necesito que tomen nota, vuelvan a la clase y va a estar en las notas de esta clase. Esto que hicimos brevemente lo vamos a transformar en un diario emocional. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En una hojita, en un cuaderno, yo les recomiendo que se busquen un cuaderno para el curso, no uno que tengan ahí dando vuelta. Cómprense un cuadernito chiquitito, mejor si es sin renglones, si les gustan mucho los renglones y tienen ahí una necesidad profunda de que haya líneas, bueno, compren con renglones, no hay problema, vayan fijándose que les funciona, pero que sea algo de ustedes y lo más íntimo posible también, ¿sí? Para que no esté al acceso de nadie y puedan volcar en ese diario lo que ustedes vayan viviendo. ¿Cómo va a estar este diario? Vamos a tener entradas de diario. ¿Qué significa? Vamos a ir registrando cosas. Arrancando por la fecha, por la hora. Cuando yo necesite escribir algo, fecha y hora. Pueden poner fecha y hora de la entrada, o sea, cuando lo registran, o además, o poner fecha y hora de lo que registran, de la situación que van a registrar. Pueden poner las dos. Entrada día tanto, hora tanto. Situación pasó el tal día a tal hora. Describiendo qué, brevemente, la situación que desencadenó la emoción. Con estos detalles, dónde, cuándo, con quién, ¿sí? ¿Quiénes? Y tratar de identificar y ponerle un nombre cuál fue la emoción principal. Vivimos millones de emociones. ¿Cuál fue la principal? Como cuando salen los jugadores a la cancha, salen 11, pero uno va a la punta. Usualmente el capitán. Entonces, bueno, ¿quién fue a la punta? ¿Quiénes estuvieron si quieren por detrás? Pero ¿cuál fue la emoción más preponderante, la que más se notaba? ¿Sí? Ahora, de la escala del 1 al 10, ¿qué intensidad tenía esa emoción? 1, no tenía nada, o sea, la sentí, pero la verdad ni me influenciaba, con lo cual es raro que elijas una que esté por primer lugar y tenga intensidad 3. A intensidad 10, totalmente tomado por la emoción. Como esto que decía Iván, como ven en la película, en el momento la emoción no dejaba que ninguna otra emoción interactúe. Totalmente tomado por la emoción. Eso sería el 10. Entonces, de totalmente a no lo registró, ustedes van eligiendo. Sensaciones físicas. ¿Qué notaste en tu cuerpo cuando experimentaste esta emoción? Y acá es muy importante que empiecen a registrar sensaciones. Se me puso dura la panza, empecé a respirar más rápido, se me pararon los pelitos del brazo, tuve escalofrío, tenía calor, me transpiraban las manos, sentí un cosquilleo, puse los puños tensos. ¿Sí? Sensaciones físicas. ¿Cómo se sentía en tu cuerpo esa emoción? Pensamientos asociados. Che, mientras yo estoy sintiendo esto, ¿qué empecé a... ¿Qué largué? ¿Qué empecé a pensar? Que no tengo tiempo, que no me organizo, que no soy muy bueno, que... Listo. Empiezo a escribir en el diario. Recuérdenme que les diga algo cuando terminemos de describir las partes del diario. Reacción o acción. ¿Qué hiciste o cómo reaccionaste en ese momento? Reflexión posterior. Después de haber experimentado esa emoción, ¿cómo te sentís ahora sobre eso que viviste? Como si ya lo viví. Y por último, plan de acción. ¿Qué podés hacer distinto para la próxima vez? Que esto lo vamos a ver después en los módulos de más adelante, pero ¿qué podés hacer distinto? Ahora les digo lo que les tienen que decir. Como estamos conociéndonos, vayan suavecito. Es como cuando vas al gimnasio y te dicen, arranca con la pesa de 5 kilos.
Dale, mete la de 15, con tal, no pasa nada. Arranca con la de 5, por favor, la de 15 te podés lastimar. Entiendo tu entusiasmo, pero agarra algo manejable. Vas a ir progresivamente mejorando tu capacidad. Entonces registren cosas, ¿sí? Registren cosas, tranca. Manejable, que a ustedes les permita reflexionar sobre lo que están escribiendo. No vayan con, ¿cómo decirlo? Con algo muy denso, muy pesado, porque si no, ¿qué es lo que hace nuestra mente? Nos conectamos y ahí van a querer empezar a escribir el diario emocional y van a quedar superadísimas o superados con lo que sucede. ¿Me explico? Porque como nuestra mente no reconoce ficción de realidad, ni presente, pasado, futuro, van a empezar a describir estas situaciones y se van a conectar. Entonces, traten de elegir al principio situaciones simples, manejables, abordables, para poder describir en el diario qué nos está pasando. Y van a hacer registros de esta clase hasta la próxima. En la clase que viene, ¿sí? Vamos a ver qué lograron. Si no lo pueden hacer en un cuaderno, háganlo en un archivo que le puedan poner contraseña. Puede ser en el celular, por supuesto. No tiene que ser solamente en una hoja. Tiene mejores efectos cuando lo haces a mano que cuando lo escribís en el celu. Si no pueden, si no están las condiciones para este tipo de ejercicio, lo hacen en otro soporte de otra forma. Preguntas, dudas, consultas, sensaciones, pensamientos, emociones. Por lo pronto yo les agradezco. Hemos llegado a la cuarta clase. Eh, ¿Alguna duda, consulta? ¿Cómo les va pareciendo el curso hasta ahora? ¿Les va resultando? ¿Les va siendo de utilidad? Perfecto. Bueno, que tengan un hermoso día de miércoles. Disfruten lo que resta de la semana. Nos vemos el miércoles que viene. Entren a la plataforma, revisen la plataforma, lean, por favor. Acuérdense, ahora lean lo que les pedí de Gabor Mate, página 17 a la 105, ¿sí? Está subido en la plataforma. Y el libro cabecera de este curso va a ser Inteligencia Emocional, perdón, de Daniel Goleman. ¿Sí? Bueno,